Y nosotros continuamos aquí en el De Eso Se Trata. Ya está conectado Ángel Xolocotzin desde su casa, o no sé dónde esté. A ver, lo veo, lo busco. Ángel Xolocotzin, ¿cómo está usted? Muy buenos días. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días. Sí, sí, aquí, efectivamente estoy aquí en mi casa, en mi Muy estudio. bien, bien, bien. Gracias, Ángel. Y pues contigo abrimos siempre la semana para hablar sobre temas de filosofía. Y hoy vamos a hablar ni más ni menos que de la fenomenología del relajo, bueno, de su autor, ¿no? De este concepto. Pues a ver, arráncate, mi Ángel. Muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en el De Eso Se Trata. Sí, muchas gracias, Ricardo. Bueno, pues ya hemos mencionado en otras ocasiones al grupo Hiperión, que es este grupo de alumnos de José Gaos, que en algún momento, a mediados del siglo pasado, intentaron pensar lo mexicano, la mexicanidad y algunos aspectos, digamos, de lo que pudiese llamar esa filosofía de lo mexicano, ¿no? Y esto pues, remite en algún sentido a lo que Samuel Ramos ya había publicado antes con su texto el perfil del hombre y la cultura en México, y que de alguna manera había intentado tematizar algunos aspectos, muchos de ellos pues apoyados en ciertas doctrinas o en ciertas tradiciones de carácter psicoanalítico, ¿no? Concretamente toda esta idea de complejo de inferioridad, por ejemplo, del mexicano, eso es tematizado por Samuel Ramos y que sabemos después, unos años después, pues va a ser tematizado de forma literaria por Octavio Paz, especialmente en El laberinto de la soledad. Y precisamente el texto de Octavio Paz se inserta por el lado, digamos, ensayístico en estas inquietudes que desde el lado de la filosofía intentan llevar a cabo estos alumnos de José Gaos, repito, un poco apoyándose en lo que ya se había realizado hasta el momento, especialmente en lo de Samuel Ramos, y posteriormente ya con esta herencia fenomenológica, con este carácter metódico que toman de José Gaos, que sabemos Gaos es el gran impulsor de la fenomenología en México, especialmente de Husserl y de Heidegger, no solo a partir de sus traducciones, sino a partir de los cursos que dan la UNAM. Y alrededor de ellos se agrupan esta serie de investigaciones de sus alumnos. Y entre ellos está el trabajo y el pensar que hizo Jorge Portilla. Y lo mencionamos el día de hoy porque pues coincide con lo que ya se acaba de señalar en la cápsula sobre García Lorca, que Jorge Portilla muere muy joven, a los 45 años, un 18 de agosto de 1963, ¿no? Entonces, pues en estos días se conmemora un año más de su muerte y es uno de estos personajes interesantes cuyo texto principal, que tú lo mencionaste, Fenomenología del Relajo, no lo publicó en vida, pero sí fue editado posteriormente. Esta es una de las últimas ediciones. Yo cuando era estudiante tengo todavía mi vieja edición de esta biblioteca joven que publicó también el Fondo de Cultura Económica, pero hay ediciones recientes como esta, todas publicadas por el Fondo de Cultura Económica. Este texto es retomado y editado por Víctor Flores Solea, por Alejandro Rossi y por Luis Villoro, ¿no? Poco tiempo después de la muerte de Jorge Portilla, junto con otros ensayos. Pero lo interesante es este intento de tematizar un aspecto, el ámbito del relajo, ¿no? Y cómo eso puede ser pensado filosóficamente en términos de una suspensión de determinados valores, ¿no? O sea, lo que tematiza Portilla ahí es en qué medida la seriedad de la vida está en juego pues, a partir de una serie de valores, ¿no? Que sabemos es un poco lo que ya Nietzsche también en el siglo XIX había cuestionado en términos de la metafísica occidental y la serie de valores que se van colocando y que remiten a toda la historia de Occidente, si pensamos a partir de Platón, y cómo están esta serie de valores, estos ideales
a partir de los cuales se encamina y se organiza la vida, ¿no? De hecho, la crítica de Nietzsche, que ya hemos mencionado, pues va no en términos de anular por completo los valores, sino más bien de una creación de valores, ¿no? ¿En qué medida se puede llevar a cabo una transvaloración de todos los valores? Bueno, lo que piensa aquí Portilla respecto de los valores establecidos es la actitud que se puede tener respecto de esos valores establecidos, ¿no? Y esos valores establecidos se viven en términos de una seriedad, ¿no? Precisamente a partir de los objetivos que se van a cumplir, ¿no? Llegar temprano, los ejemplos que pone él en su texto, por ejemplo, la puntualidad, el cumplimiento, la responsabilidad en torno a una tarea y cómo eso se cubre, digamos, de seriedad. ¿Y cuál es la actitud del relajo, ¿no? Tal como lo tematiza ahí, de entrada a partir de una descripción, digamos, en el ámbito de lo conocido, en el ámbito de México, la actitud que se tiene es precisamente de una suspensión de valor, de un cuestionamiento a esa seriedad y por lo tanto también una crítica a la posibilidad de futuro que se puede dar en todos esos comportamientos, ¿no? Entonces es una actitud de, como algunos pensadores, algunos comentaristas posteriores van a señalar, pues una cierta actitud nihilista la que está describiendo Portilla en ese texto de Fenomenología del Relajo y que evidentemente es un rasgo que tematiza, que señala y que se inserta en una posibilidad de tematización de nuestras actitudes ante los valores establecidos, ¿no? Entonces, es un texto interesante, es un texto importante que se inserta en esos intentos de pensar, pues digamos, desde la situación o desde la circunstancia mexicana, un poco para recordar también esos impulsos que quizás pudieron llegar a tener de Ortega y Gasset, ¿no? Recordemos que Gauss fue alumno de Ortega y lo que planteaba Ortega era precisamente la necesidad de copensar el ámbito de la circunstancia. Entonces, el punto de partida aquí de los hiperiones va en ese sentido, ¿no? De hecho, por eso el término hiperión trata de ligar lo particular con lo universal. ¿En qué medida? En este caso, la fenomenología como una propuesta, digamos, de filosofía, vamos a decir así, de carácter universal, puede insertarse en una tematización particular, como trata de pensar aquí Jorge Portilla con la cuestión del relajo, ¿no? Pues qué maravilla de generación, ¿no, Ángel? A mí me gusta, me llama mucho la atención el grupo, porque desde distintas perspectivas están súper preocupados por la identidad, que es el mexicano, o como estos proyectos de Uranga hacia dónde tenía que ir la mexicanidad, ¿no? Y bueno, pues obviamente Octavio Paz, este libro paradigmático que el 50% lo detesta y el 50% lo ama, pero bueno, es un buen punto de partida. Pero esta práctica, Ángel, dentro del mundo de la filosofía aún sigue viva, es decir, de cuestionarnos un poco sobre lo mexicano, sobre la identidad, o estuvimos como en un momento en pausa y de nuevo se comienza a reflexionar acerca de ello. No, yo creo que fue muy importante porque efectivamente dieron un giro, ¿no? Yo lo que veo en los hiperiones, como señalas, a Uranga, a Portilla, Villoro, Guerra, Sánchez Magrego, Leopoldo Sea, digamos, ese grupo fundacional de los hiperiones, porque después hay otros que, digamos, se insertan, pero ese grupo fundacional me parece que da un giro en torno a la posibilidad de pensar lo mexicano y deja muchas preguntas, ¿no? Yo creo que lo importante, y ya lo sabemos en el caso de la filosofía, es dejar todos esos cuestionamientos. O sea, no se trata de solamente una cuestión regional y decir que solamente hay una serie de aspectos propios de lo mexicano, por ahí no va el asunto, sino en qué medida hay una serie de fenómenos que destacan de forma mucho más puntual
que en otras tematizaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que tematiza, después hablaremos de Uranga en otra ocasión, en términos de lo accidental, ¿no? O sea, no quiere decir que Uranga diga que solamente los mexicanos son accidentales y los europeos sustanciales, sino en qué medida ese énfasis en lo accidental destaca precisamente lo propiamente humano y que en muchas ocasiones pues queda relegado a un segundo plano. Entonces, yo creo que hay una serie de cuestiones, así como esta cuestión del relajo y esta crítica, digamos, a la seriedad, ¿no? Esta crítica a los valores establecidos, la manera de posicionarse ante esos valores, como es el caso del relajo, pues es una cuestión que pues seguimos viviendo, ¿no? Digamos, quizás ahora puede ser una actitud No, bueno, ya puede frente ser ya a... hasta de ADN, ¿no, Ángel? Claro, o sea, sí, porque finalmente es una respuesta ante este carácter hegemónico que estamos viviendo de la globalidad, de lo que se debe hacer, de la información, etcétera, ¿no? O sea, ¿en Es qué una medida estrategia un también, ¿no? posicionamiento? ¿Perdón? Es una estrategia también, ¿no? En distintos momentos el relajo, pues, armoniza Así las es. atmósferas también, ¿no? Claro, es una forma de romper y de cambiar ciertos comportamientos, ¿no? Entonces yo creo que sí, yo creo que hay una serie de preguntas que están ahí en juego Muy y buenas. que pueden seguir siendo pensadas desde esta generación que me parece que es importante. Pues maravillosa columna, Ángel, te la agradecemos muchísimo. Y bueno, pues ya después seguiremos hablando sobre el Hiperión y sobre todo de Uranga, que es un gran personaje que habría que echarle ahí un ojito. Ángel, muchísimas gracias, te mando un gran abrazo. Saludos a la Facultad de Filosofía y Letras.